Página 15. Historia Universal. Siglo XXI. Volumen 11. La Baja Edad Media, por Jacques Le Goff, 1971. 0.0. Introducción. El gran viraje de mediados del siglo XI. 0.2. La Segunda Edad Feudal. Este gran viraje interior de la historia occidental lo ha definido un conocido texto de Mark Bloch. Hacia mediados del siglo XI se observa una serie de transformaciones, muy profundas y muy generales, provocadas sin duda o posibilitadas por la detención de las últimas invasiones, pero, en la medida en que eran el resultado de este gran hecho, retrasadas con respecto a él varias generaciones. No se trata, desde luego, de rupturas, sino de cambios de orientación que, a pesar de los inevitables desajustes, según los países o los fenómenos considerados, afectan sucesivamente a casi todas las curvas de la actividad social. Hubo, en una palabra, dos edades feudales sucesivas de tonalidades muy diferentes. La base de esta evolución económica de la segunda edad feudal es, para Mark Bloch, el intenso movimiento de población que, de 1050 a 1250 aproximadamente, transformó la faz de Europa en los confines del mundo occidental, la colonización de las llanuras ibéricas y de la gran llanura situada más allá del Elba en el corazón mismo de los países antiguos, la incesante conquista de bosques y baldíos por el arado en los claros abiertos entre los árboles o la maleza, el surgimiento de nuevas ciudades en el suelo virgen por todas partes, en torno a las comarcas de habitantes seculares, la ampliación de los terrenos, bajo la irresistible presión de los roturadores. Nota agregada por TV plagiada de la red 3W, más gente y nuevas tierras. Con el aumento de la producción agrícola, la alimentación mejoró y las hambrunas y las enfermedades disminuyeron. Entonces, la población aumentó. El aumento de la población obligó a buscar nuevas tierras agrícolas. Entonces, comenzaron los grandes movimientos de roturación. Se cortaron muchos árboles y, de esta manera, los territorios boscosos se aprovecharon para la agricultura. Además, se ganaron tierras secando pantanos o zonas cercanas al mar y construyendo redes de canales de drenaje, cuyo mantenimiento implicó una constante atención. Las roturaciones cambiaron los paisajes de Europa occidental. Como consecuencia del desarrollo de la agricultura hubo, también, excedentes en el campo. De esta manera, el comercio se revitalizó. Asimismo, las roturaciones provocaron la fundación de nuevas aldeas a las que acudieron campesinos de tierras lejanas, cultivando nuevos terrenos. Cuando la población aumentó, fue necesario cultivar terrenos nuevos. Desde el siglo XI hasta el siglo XIII, la conquista de nuevas tierras fue uno de los fenómenos más importantes de la historia europea. El fuego, la tala y el arado hicieron retroceder los bosques hasta reducirlos, a veces, a manchones desperdigados que se debían defender de los cultivadores, pues se corría el riesgo de quedarse sin madera. También se ganaron tierras a los pantanos y zonas costeras. Muchas de estas conquistas fueron obra de campesinos aislados. A estas empresas campesinas se sumaron las roturaciones dirigidas por los señores feudales, tanto laicos como religiosos, que establecieron en sus dominios leñadores y roturadores. Le Goff escribe. En un terreno preciso pero significativo, Wilhelm Abel ha subrayado recientemente la adecuación de esta periodización a la realidad de esta segunda edad feudal. Aún más vinculados cronológicamente a los últimos siglos de la gran colonización medieval están los topónimos en Agen. Se extienden por todas partes, en especial hacia oriente, a partir de la zona del Weser medio, la región del Lippe y el valle del Leine. A menudo unidos a una peculiar organización agraria y a un derecho determinado, el Agerret, empiezan hacia el año 1100, quizá incluso hacia el 1050. Y terminan con el final del gran periodo de roturación. El periodo de Fundacis 6N de estas ciudades, entre 1050 y 1320-1330,
es el de esta segunda edad feudal en la que se afirma el auge de la cristiandad y se forma el Occidente. Otro campo ofrece un testimonio ejemplar de esta aceleración de mediados del siglo XI porque une a los progresos materiales las transformaciones sociales y las mutaciones espirituales, la historia del arte y, más concretamente, la de la arquitectura. Pierre Francastel, en un análisis del humanismo románico a través de las teorías sobre el arte del siglo XI en Francia, ha descubierto, mediante el estudio de los grandes movimientos, la existencia de una ruptura profunda en el ideal estético hacia los alrededores del año 1050. Esto permite fijar un punto de partida para el estilo románico y acentúa la importancia histórica de una fecha ya considerada como particularmente notable. Pierre Francastel descubre de este modo hacia mediados del siglo XI una voluntad nueva de coordinación con relación a la bóveda de las diferentes partes del edificio cristiano. No se podría simbolizar mejor el esfuerzo de síntesis que, en todos los ámbitos, va a inspirar la expansión del mundo occidental. Los tres edificios que entre 1060 y 1080 manifiestan mejor la nueva tendencia son, para Pierre Francastel, Saint-Philibert de Tournus, Saint-Étienne de Nevers y Sainte-Foy de Conques, pero enumera además, sucintamente, los grandes edificios religiosos construidos en lo esencial en la segunda mitad del siglo XI en Alemania, Hirsau, Spira y el grupo de Colonia en Inglaterra, las iglesias normandas construidas después de la conquista de 1066 en España, San Isidoro de León, la Catedral de Jaca y la de Santiago de Compostela en Francia, además de las tres iglesias ya citadas, la de Cluny, Saint-Semin de Toulouse, la Abbaye aux-Hommes, Saint-Étienne, y la Abbaye aux-Dames, la Trinité, de Caen, Lesay, Cerisy-la-Forêt, Saint-Benoît-sur-Loire, la Charité-sur-Loire, Saint-Hilaire de Poitiers y Saint-Sabin de Toulouse en Italia, la Catedral de Pisa, San Marcos de Venecia y la Catedral de Módena. Y concluye, raramente se han podido ver iniciadas simultáneamente tan grandes obras. Sin embargo, se imponen dos observaciones a propósito de esta ruptura de mediados del siglo XI. La segunda edad feudal no es la desaparición de una economía agrícola y de una sociedad rural ante una economía mercantil y una sociedad urbana, ni el paso de una Naturalwirtschaft, economía natural, a una Geldwirtschaft, economía monetaria. El mundo medieval, después de 1050 lo mismo que antes, sigue siendo un mundo de la tierra, fuente de toda riqueza y de todo poder. Nota agregada por TV, plagiada de la red 3W. Una economía agraria. Desde comienzos de la Edad Media, la vida comercial y urbana se había estancado considerablemente. Por ello, la tierra se convirtió en casi la única fuente de riqueza, más del 90% de la población feudal basada, sobre todo, en el cultivo de cereales. Sin embargo, la agricultura se hallaba muy poco desarrollada, pues la nobleza, propietaria de la tierra, era adversa a las novedades y gastaba su dinero en armas y objetos lujosos en vez de destinarlo a la introducción de nuevas técnicas agrícolas o al mejoramiento de las que ya existían. Esta situación empezó a cambiar a fines del siglo XI. Le Goff escribe, el progreso agrario en cantidad, terrenos roturados, colonización, y en calidad, perfeccionamiento de las técnicas y del rendimiento, es la fuente y la base del auge general. Pero la explosión demográfica, la división del trabajo, la diferenciación social, el desarrollo urbano y la recuperación del gran comercio que esto permite se manifiestan casi simultáneamente, lo mismo que se manifiesta, con el desajuste propio de los fenómenos mentales, científicos y espirituales, el renacimiento intelectual que forma parte de ese conjunto global y estructurado que es el despertar de primera cristiandad. Si los usatges de Cataluña, el primer código feudal conocido, fueron redactados entre 1064 y 1069, las primeras grandes manifestaciones del poder y de la impaciencia de la nueva sociedad urbana son contemporáneas. La Carta de Franquicia de Huy es del mismo año que la Batalla de Hastings, 1066. Al levantamiento de los burgueses de Milán en 1045,
seguirá el movimiento político-religioso de la Pataria, la revuelta comunal de Le Mans en 1069, los levantamientos de los burgueses de Worms y de Colonia en 1073 y 1074. Cuando los normandos introducen el feudalismo en Italia meridional entre 1047 y 1091 y en Inglaterra después de 1066, el primer contrato de colleganza, instrumento de comercio marítimo precapitalista, aparece en Venecia en 1072 y nacen los primeros gremios, el de Saint-Omer hacia 1080. Cuando Cluny está en su apogeo y se esbozan las canciones de gesta, ya se puede hablar del nacimiento de la cultura urbana. Estamos en la segunda mitad del siglo XI. No basta con reconocer el carácter contemporáneo y relacionado de fenómenos y de estructuras que en muchos casos han sido descritos como sucesivos y antagónicos, uno de ellos expulsando al otro, en tanto que se combaten y se desarrollan en el interior de un mismo conjunto señores y burgueses, ciudades y dominios, cultura monástica y cultura urbana. Hay que señalar que, si a mediados del siglo XI se da un viraje, no se trata de un punto de partida, un nacimiento o un renacimiento. Los renacimientos se suceden en la historiografía de esta Edad Media, de esta Edad Intermedia que parece, al leer a los historiadores, tomar un nuevo empuje cada siglo, primero para volver a encontrar el esplendor pasado, el del mundo antiguo grecorromano, y después para superarlo y eclipsarlo a partir del gran renacimiento de los siglos XV y XVI. Desde hace tiempo se había localizado un renacimiento intelectual en el siglo XII, después se buscaron sus fundamentos materiales en el XI, luego en el X y en la actualidad se hace comenzar el auge demográfico y la expansión rural más allá del renacimiento carolingio del siglo IX, al tiempo que ya ciertos prerrenacimientos anuncian en el siglo VIII la floración carolingia, cuyo iniciador fue Carlos Martel. Dejando a un lado estas tentativas, a veces un poco escolásticas, se perfila la realidad de una continuidad en el progreso, de una curva de crecimiento en cuyo interior la mitad del siglo XII representa más una aceleración que un punto de partida, un segundo empuje, como se dice hoy día. En los dos ámbitos que hemos tomado como testimonios de este viraje incluso se podrían situar en otro momento los puntos decisivos. Georges Duby piensa que en el orden de la conquista rural y la extensión de los cultivos es esencial la segunda mitad del siglo XIII. La actividad de los roturadores, que había sido durante 2 siglos tímida, discontinua y muy dispersa, se hace más intensa y más coordinada a la vez en las proximidades del año 1150. Hacia la misma fecha sitúa Bernard Licher-Bombat el tránsito de un periodo de directa agricultural consumption a una nueva fase de indirecta agricultural consumption. También en la curva de crecimiento demográfico trazada por M. Cabnet la aceleración no se sitúa hacia 1050, sino 100 años más tarde. Del año 1000 al 1050 la población de Europa había pasado de 42 a 46 millones, del 1050 al 1100 de 46 a 48, del 1100 al 1150, de 48 a 50, del 1150 al 1200 habría tenido un aumento de 50 a 61 millones y del 1200 al 1250 habría crecido con otros 8 millones, pasando de 61 a 69 millones. En la construcción, otro sector clave del take-off medieval, no puede olvidarse la frase célebre del cronista Rodolfo el Lampiño, Raúl Glaber. Al acercarse el tercer año que seguía al año 1000, se vio en casi toda la tierra, pero especialmente en Italia y en la Galia, reedificar los edificios de las iglesias, aunque la mayoría, bastante bien construidas, no lo necesitaban en absoluto. Una auténtica emulación impulsaba a cada comunidad cristiana a tener una iglesia más suntuosa que la de sus vecinos. Se hubiera dicho que el mundo se sacudía para despojarse de su vetustez y se revestía por todas partes con un blanco manto de iglesias. Entonces casi todas las iglesias de las sedes episcopales, las de los monasterios consagradas a cualquier santo e incluso las pequeñas capillas de las aldeas, fueron reconstruidas por los fieles con más belleza.
Y si lo consideramos desde el punto de vista de las innovaciones técnicas y las ideas artísticas, vemos que es precisamente al siglo XI al que ha llamado Henry Focillon la edad de las grandes experiencias. Finalmente, en el sector del nuevo impulso comercial unido al auge urbano, un documento ejemplar sugiere también una periodización que encuadra a todo el siglo I, en vez de dividirlo. El célebre Tonlieu, P.A.G. de Arras se nos ha conservado bajo la forma de dos aranceles que corresponden a dos fases de reglamentación y de adaptación a la aceleración de los intercambios. El primero es de comienzos del siglo XI, el segundo de comienzos del XII. El viraje del año 1050 no marca por tanto un cambio de tendencia, sino solo de ritmo, en el interior de un movimiento ascendente. El mismo Marc Bloch escribe, en muchos aspectos, la segunda edad feudal no supuso la desaparición de las condiciones anteriores tanto como su atenuación. Por tanto, son estos puntos de partida de la cristiandad, con sus hándicaps y sus esperanzas, los que debemos examinar, en primer lugar, hacia mediados del siglo XI. Página 19.